Muy probablemente alguna vez te hayas preguntado, así como yo me lo hice alguna vez, ¿por qué es tan difícil alcanzar la riqueza? Probablemente te encuentras en este momento atrapado en un ciclo interminable de trabajo y deudas, sin ver un camino claro hacia la libertad financiera. Si es así, no estás solo. Muchas personas luchan con las mismas preguntas y desafíos, pero la verdad es que hay ciertas reglas del dinero que, si conocemos, pueden transformar por completo tu situación financiera. Por eso hoy te voy a compartir la regla número 1, que los ricos conocen y aplican constantemente para mantener su riqueza. Elige el trabajo para ti. Independientemente de si tú eres un empleado o si tienes una empresa y trabajas dentro de la misma, es muy importante que elijas el trabajo ideal para ti. Y aunque no lo creas, hay muy pocas personas que lo hacen. Para esto te voy a compartir una fórmula que el doctor Viktor Frankl compartió, que una vez que los conozcas, te aseguro que tu vida profesional puede cambiar si tú te lo propones. El doctor Viktor Frankl dice que hay 4 tipos de trabajo. El primer trabajo es aquel que es muy fácil de aprender y también es muy fácil de ejecutar. El segundo trabajo es aquel que es muy fácil de aprender, pero muy difícil de ejecutar. El tercero es aquel que es muy difícil de aprender, pero muy fácil de ejecutar. Y el cuarto y último es aquel trabajo que es muy difícil aprender y muy difícil ejecutar. Vamos a ordenar estos tipos de trabajo de acuerdo a las posibilidades de ingresos que puede generar cada uno. Si lo ordenamos de menor a mayor, serían así. El tipo de trabajo que menos probabilidades de generar ingresos altos provee son aquellos trabajos que puedes aprender muy fácil y puedes ejecutar muy fácil, como por ejemplo ser un barrendero. Otro ejemplo podría ser el de ser un vendedor demostrador. Avanzamos con la posición número 2. Los trabajos que son fáciles de aprender pero que son muy difíciles de ejecutar. En este tipo de trabajos muchas veces vamos a encontrar trabajos manuales, trabajos que requieren de mucho esfuerzo, son trabajos duros, son trabajos pesados, como por ejemplo la albañilería. La albañilería es muy difícil de ejecutar por las condiciones, en muchas ocasiones extremas, a las que se someten estos trabajadores. Mucho frío, mucho calor, nieve, lluvia, etc. Y además someten a su cuerpo a resistencia, a fuerzas, a pesos extremos y demás. Por eso este tipo de oficio tiene todo mi respeto. No saben cómo yo admiro a los trabajadores que realizan estas actividades, como por ejemplo los albañiles. Yo me deleito viéndolos trabajar y puedo pasarme media hora, 1 hora o 2 horas viéndolos sin ningún problema, admirando cómo realizan sus actividades como artesanos, pero que además hacen las cosas artesanalmente, pero en condiciones sumamente difíciles. Y por cierto, este video no trata de hacer menos algunas actividades y alabar algunas otras. Simplemente estamos siendo objetivos, te comparto los datos como son y nada más. Además, al finalizar este episodio te voy a compartir cómo se pueden incrementar los ingresos independientemente de qué tipo de trabajo hayas elegido, si es 1, 2, 3 o 4. Vas a ver. Y ahora avanzamos a la posición número 3, que son aquellos trabajos difíciles de aprender pero fáciles de ejecutar, como por ejemplo un desarrollador de software. Este tipo de trabajos requiere de mucha preparación, años y años de preparación para aprender a dominar un lenguaje como el de programación, que a veces es la combinación de múltiples lenguajes. Pero la ejecución, una vez que se domina este conocimiento, puede ser relativamente sencilla e incluso repetitiva, porque algunos comandos, algunos códigos los puedes estar usando repetidamente en distintos proyectos. Pero eso sí, al ser una actividad básicamente intelectual, requieren de suma concentración y enfoque. Y en la cuarta posición tenemos aquellos trabajos que pueden generar la mayor cantidad de ingresos. Y estamos hablando de los trabajos que son muy difíciles de aprender y muy difíciles de ejecutar, como por ejemplo un neurocirujano. Esto requiere de años y años de preparación, más años y años de experiencia para realizar una operación de este tipo, que además
En prácticamente todas las operaciones y las cirugías que hace un médico neurocirujano, en prácticamente todas estas operaciones, el nivel de estrés, el nivel de responsabilidad y riesgo es extremadamente elevado. De acuerdo a la media internacional, un neurocirujano suele ganar mucho más dinero que cualquier otro de los trabajos que hemos mencionado en esta lista. Y ahora probablemente muchos de ustedes estarán diciendo, ¿sabes qué? Estás muy equivocado porque yo conozco vendedores de mostrador que ganan mucho dinero. Yo conozco taqueros también que ganan muchísimo dinero. Que por cierto, les voy a hacer un quiz al final para que ustedes me digan a qué tipo de trabajo corresponde los que les voy a mencionar, como por ejemplo un taquero. Un taquero pertenece a la categoría 1, 2, 3 o 4. Y ahora probablemente estés diciendo, César, está mal porque yo conozco vendedores de mostrador a los que les va muy bien, conozco taqueros a los que les va excelente y así como también conozco médicos que no ganan un clavo. Tienes razón, si tú eliges el trabajo ideal, ese que es afín a tus habilidades y a tus gustos, es en donde te vas a desarrollar con mayor facilidad y por lo tanto vas a obtener mejores resultados y éxito económico. Sin embargo, si tú en este momento estás trabajando en algo en donde no tienes suficientes habilidades, todo se te va a complicar, no vas a obtener los resultados óptimos y esto nos lleva a un apartado muy importante que tiene que ver con las habilidades innatas. Absolutamente todos los seres humanos tenemos habilidades innatas. Estas habilidades, una vez que las detectamos y por supuesto nos desarrollamos profesionalmente, ejecutando, explotando estas habilidades innatas que tenemos, todo va a ser más sencillo para nosotros porque nos podemos desempeñar más fácilmente, más naturalmente, mejor dicho. Si tú tienes habilidades físicas, te puedes desempeñar muy bien como atleta, como en el deporte, realizando actividades de este tipo y puedes llegar muy alto porque tienes estas habilidades innatas. A Michael Phelps, de 22 años, le dicen un monstruo en el agua. Averiguaremos por qué. Eso es lo que hace especial a Michael. Muchos nadadores tienen velocidad, otros tienen resistencia, muy pocos tienen ambas. Tú vas a tener una ventaja natural sobre muchos otros y esto te va a ubicar en una mejor posición y por lo tanto tú puedes obtener mejores resultados de manera más sencilla que los demás y por ende los resultados económicos serán congruentes. Y lo mismo sucede si tienes habilidades matemáticas o habilidades musicales. Para producir este tipo de sonidos, las cuerdas vocales de Tyler se cierran una media de 170 veces por segundo. Eso supone más de 500.000 de veces en el transcurso de un concierto y casi 1.000 millones de veces a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. Habilidades artísticas, habilidades sociales, intrapersonales. Allí te puedes desarrollar profesionalmente muy bien siendo político, siendo vendedor, siendo líder de equipos, gerente o director, etc. Lo importante es que detectemos cuáles son nuestras habilidades innatas, las desarrollemos, las impulsemos y nos ubiquemos desempeñándonos profesionalmente en esos trabajos que son afines y por lo tanto vamos a tener una ventaja extra que nos va a facilitar obtener mayores ingresos. Y esa es la primera regla del dinero. Los ricos eligen muy asertivamente aquellos trabajos en donde se van a desempeñar profesionalmente, ya sea a través de un empleo o de su propia empresa.